Dios les bendiga, les habla el pastor evangelista Albeiro Moreno del Ministerio Casa de Oración Puerta al Cielo de la ciudad de Cali, Colombia. El día de hoy les queremos compartir un mensaje que va a ser de mucha edificación y bendición para sus vidas. Les enviamos en el nombre del Señor Jesús un caluroso y fraternal abrazo a todas las naciones de la tierra. El Señor Jesús nos ha inquietado a compartirles un mensaje que va a ser de mucha edificación y bendición para sus vidas, y es acerca de lo que está sucediendo en los tiempos posteros. Es por ello que hemos compartido algo que el Señor quiere que de parte de cada uno de nosotros edificarle sus vidas, y para ello vamos a saber qué es lo que va el Señor a hablarnos en el día de hoy. El día de hoy vamos a compartirles un mensaje, y es acerca de lo que es el pecado y el origen del pecado. Y para ello vamos a tomar este mensaje, esta enseñanza de parte de la palabra de Dios a través de lo que dice en el libro de Génesis, capítulo número 3. Ahora les invito a que vayamos a la palabra del Señor. Libro de Génesis, capítulo número 3. Ahora voy a hacer una oración al Señor Jesús por cada uno de ustedes. Padre Celestial, en esta hora, Señor Jesús, venimos delante de tu presencia, Padre amado, presentando tu palabra, Señor amado, en nuestras vidas delante de ti, Señor. Padre, en esta hora, Señor, te damos las gracias porque tú, Señor amado, a través de tu palabra, Señor y Dios, hablas a nuestras vidas, Señor, de las cosas que debemos hacer, Señor. Padre, tu palabra dice que no ignorando las maquinaciones del enemigo. Y en base a lo que dice en tu palabra, Señor, vamos a compartir este mensaje, Señor, con cada uno de los oyentes, amado Padre, en las naciones, Señor. Padre, presentamos sus vidas delante de ti, Señor, y pedimos, amado Padre Celestial, que este mensaje, Señor, sea de mucha edificación y bendición para sus vidas. En tu nombre, Señor Jesús, oramos. Amén, amén. Ahora, queridos hermanos, les invito a que vayamos a la palabra del Señor, al libro de Génesis, capítulo número 3. Libro de Génesis, capítulo número 3. Dice lo siguiente: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Versículo número 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, el hombre y su mujer. Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Versículo número 11. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Amén, gloria a Dios. Queridos hermanos, vamos a compartirles ese mensaje
Y este mensaje les va a bendecir. ¿Por qué? Porque vamos a aprender algo que sucedió desde el mismo momento en que la humanidad fue creada. Y vamos a aprender qué es el pecado. ¿Qué es el pecado, queridos hermanos, queridos oyentes? El pecado es transgredir los mandamientos de Dios. Eso es pecado. El pecado es no alcanzar el fin determinado. Entonces, vamos a ver algo muy importante. ¿Y qué es? Vamos a ver, miren lo que el Señor nos dice por la palabra. Dice, pero la serpiente, versículo número de Génesis, capítulo 3, era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Queridos hermanos, ¿qué vemos aquí? Aquí vemos lo siguiente. Dios al varón y a la varona les dio un mandamiento. Y ese mandamiento lo encontramos en Génesis capítulo 2, versículos números 16 y 17. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17 dice lo siguiente. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Este fue el mandato que Dios le dio al varón, que del día que comiera de ese árbol iba a morir. Y la serpiente estaba colocando en duda en la mujer el mandamiento de Dios. ¿Qué quiere decir esto, queridos oyentes? Que cuando Dios nos da a conocer sus mandamientos, Él no quiere que lo obedezcamos. ¿Por qué? Porque acontece de que cuando nosotros desobedecemos el mandamiento de Dios, cometemos pecado, infringimos el mandamiento de Dios. Entonces vemos que lo que actuó primero en la mujer fue la duda. Esto fue lo que empezó a sembrar Satanás en la mujer, duda. Y veamos qué dice más adelante en el versículo número 2. Dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. ¿Qué sucede aquí? La mujer le transmite el mandato de Dios a la serpiente. ¿Y qué hace la serpiente? La serpiente, mire lo que hace la serpiente. Dice, entonces, versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Esta es la mentira de la serpiente. ¿Qué quiere la serpiente? Que desobedezcamos el mandamiento de Dios. Y lo primero que coloca es que mentira. Primero le mandó duda y después le dijo una mentira. O sea que lo que Dios había dicho no era verdad. Pero sabemos por la palabra, queridos oyentes, que todo mandamiento de Dios es verdad. Todo lo que está escrito es verdad. Es por eso que debemos estar apercibidos y debemos estar atentos a lo que Dios nos manda a hacer. Dice en la palabra de Dios, versículo número 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Queridos oyentes, Dios hizo la creación. Todo lo que existe en el campo espiritual fue creado por Dios. Todo en el campo espiritual era perfecto, era puro, era santo. Pero ¿qué sucedió? Hay algo que le dijo la serpiente a la mujer. Y le dijo que seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Queridos oyentes, Dios no hizo el mal. Pero queremos saber y aprender dónde se originó el mal. Queridos oyentes, el Señor nos muestra por su palabra dónde se originó el mal. Y para ello vamos al libro de Ezequiel, capítulo número 28. Libro del profeta Ezequiel, capítulo número 28.
dice así. Libro del profeta Ezequiel, capítulo número 28. Versículo número 12 dice así: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estabas, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Queridos oyentes, aquí en el libro del profeta Ezequiel, Dios le da una visión a este profeta y le da a conocer una de sus creaciones, y era querubín protector. Este es el que conocemos como Satanás, el diablo. Y aquí empieza a describir cómo fue la creación de él, qué tenía él, cuál era la función de él. Pero dice que hay un día en el cual se halló en él maldad. Vamos a ver algo más que el Señor nos quiere hablar por medio de su palabra el día de hoy. Vamos al libro del profeta Isaías, capítulo 14, versículos del 11 al 20. Libro del profeta Isaías, capítulo 14. Versículos del 11 al 20, dice lo siguiente: dice, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Qué es lo que sucedió, queridos hermanos, aquí? La palabra de Dios nos muestra y nos enseña de que eso fueron los pensamientos del lucero de la mañana. Él quiso ser semejante a Dios, quiso usurpar el trono de Dios. ¿Por qué? Porque fue en él en que se originó el mal. Es por eso, queridos oyentes, que Dios conoció el mal. ¿Por qué? Porque se originó en uno de los ángeles que él creó, en lucero de la mañana. Miren lo que dice aquí, versículo número 15. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que
te verán. Dice aquí, contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar a la tierra? Dice, y que trastornaba los reinos, que pasó el mundo como un desierto, que sopló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Queridos oyentes, a partir de ese momento que se originó el mal, el lucero de la mañana, dice en la palabra de Dios que Él hizo contrataciones. Él empezó a hablar con los ángeles de Dios. Y hubo en el cielo una guerra. Luchaban el diablo y sus ángeles contra los ángeles de Dios. Y fueron expulsados. Porque Dios no iba a permitir eso. Entonces vemos por la palabra de Dios, queridos hermanos, queridos oyentes, ¿por qué es que Dios conoció el mal? Porque se originó en el reino de los cielos. Y miren lo que sucede, queridos oyentes. Volvamos nuevamente al libro de Génesis. Dice aquí en la palabra de Dios, versículo número 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Qué triste es ver de que el hombre y la mujer hicieron lo que la serpiente les dijo. Dice en la palabra de Dios, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable. Mira otra cosa que operó en la varona, la codicia, para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto. Mira, la codicia llevó a que ella tomara de ese fruto y comió. Dice, comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Queridos oyentes, dice en la palabra de Dios que hubo un momento en el cual los discípulos fueron donde el Señor Jesús y lo encontraron hablando con una mujer, una samaritana. Y el Señor Jesús les dice a sus discípulos, tengo una comida que comer, y es acabar la obra del que me ha enviado. ¿Por qué? Porque comer es hacer la voluntad. Cuando el varón y la varona hicieron la voluntad de la serpiente, fue lo que comieron. ¿Qué fue? Comieron el fruto de la desobediencia. Eso lo muestra en la palabra. Y esto entristeció el corazón de Dios. Dios los creó a ellos perfectos, los creó a ellos santos, los creó limpios, puros. Los creó con un propósito, y era un propósito eterno. ¿Cuál fue ese propósito eterno? Que el hombre se enseñoreara sobre toda la creación aquí en la humanidad. Les dio un jardín. Pero ¿qué sucede? Por causa de la desobediencia, perdieron todo lo que Dios les dio. Entonces, queridos oyentes, en esos tiempos hay algo que está afectando mucho al pueblo de Dios, y es la desobediencia. El Señor nos está llamando, el Señor nos está convocando. El Señor quiere que nosotros sea restaurada esa relación que Él tuvo al comienzo. Por eso les invito, queridos oyentes, a que escudriñemos la palabra, a que aprendamos qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Los propósitos de Dios, queridos oyentes, son eternos, y Él quiere que tú hagas su voluntad. Dice en la palabra de Dios, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, dice el Señor, 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 no profetizamos en tu nombre no hicimos muchos milagros, en tu nombre no echamos fuera demonios. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad.
Queridos oyentes, Satanás no se quiere ir al lago de fuego solo, con sus demonios. Dice en la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, de que todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y azufre. El amor de Dios es eterno, el amor de Dios es incomparable, pero Dios demanda de su pueblo, demanda obediencia. Dios sabe y conoce que no somos perfectos, que nosotros fallamos, que nosotros nos equivocamos, pero Dios quiere que hagas su voluntad. ¿Por qué? Porque Él quiere que cuando partamos de estar aquí en la tierra, aquí, vayamos a su presencia. Dice en la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido de que el hombre viva una sola vez y después el juicio. Esto es lo que dice en la palabra de Dios. Queridos oyentes, queridos hermanos, cuando nosotros venimos a la presencia de Dios, Dios nos recibe. Pero ¿cómo venimos nosotros a la presencia de Dios cuando hemos cometido pecado? Venimos mal. Su siervo, David, a quien Él llamó, a quien escogió, a quien eligió, falló. Pero queridos oyentes, Dios no lo desechó. Y si no lo desechó a Él, tampoco te va a desechar a ti ni a mí. Si venimos a sus pies, rendidos y humillados, reconociendo que hemos fallado, que hemos pecado. Originalmente el hombre buscó justificarse, buscó tapar su pecado. Lo hizo el varón, lo hizo la varona, con hoja de higuera. No busques, querido oyente, tapar tu pecado, porque eso no le agrada a Dios. Porque cuando tú buscas hacer cosas por tus propios medios, eso te aleja de Dios. Cuando el hombre quiso levantar una torre, descendió y confundió todo el lenguaje que había ahí. Porque a Dios no le agrada que tú busques hacer cosas por tus propios medios. Él lo que quiere es que tú vengas a sus pies en humillación, en ruego y en súplica. Porque Él no te va a desechar. Porque tú estás reconociendo que le necesitas. Y eso es lo que Dios quiere de parte de su pueblo. Dice en la palabra de Dios, por su Santo Espíritu, de que Él es quien convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Permítele a Dios que sea Él mismo justificándote. En cierto momento Job habló a Dios y sus amigos estaban acusando a Job. Y una de las palabras que dice es: calla, porque yo te quiero justificar. Dice en la palabra de Dios que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesús el justo. Porque Él es el único justo, querido oyente, querido hermano, querido amigo. Él te quiere justificar. Él quiere que vengas con todas tus cargas a Él. Él dijo las siguientes palabras: venid a mí todos aquellos que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él quiere que tú le entregues sus cargas, porque esas cargas te están impidiendo que vivas y andes en libertad. Queridos oyentes, ese es el mensaje que les quería traer de parte del Señor Jesús a cada uno de ustedes. Es un privilegio para mí servirle al Señor para hacer de bendición para sus vidas. Les invitamos a que escuchen nuestras prédicas, los mensajes que el Señor Jesús nos está dando en el ministerio Casa de Oración Puerta al Cielo. El día de hoy quiero enviarles un saludo a todas las naciones de la tierra y decirles que Dios les ama, que Dios tiene un propósito maravilloso para ustedes, que lo que Él comienza, Él lo termina, y Él quiere terminar lo que ha comenzado en ti.
Así es que si tú te has alejado del Señor, Él te está llamando por medio de su palabra. Si tú has caído, Dios quiere que te levantes, que sigas adelante. Esta es voluntad de Dios, que no nos alejemos de su presencia. Porque el Señor Jesús dijo, alejados de mí, nada podéis hacer. Queridos oyentes, les ha hablado el pastor evangelista Albeiro Moreno del Ministerio Casa de Oración Puerta al Cielo desde la ciudad de Cali, Colombia. Vamos a estar subiendo las prédicas, las enseñanzas a la página. La página se llama Mi Casa es Casa de Oración Puerta al Cielo. Les invito a que escuchen estas prédicas que van a ser de mucha bendición y edificación para sus vidas. Bendiciones de lo alto de parte del Señor Jesús, nuestro Dios y Rey. Amén y amén.